Este Plan Nacional de Desarrollo, que lo dice con una claridad enorme su introducción, tiene el propósito de incluir las 136 recomendaciones de la OCDE. Pero además le da un consejo al país. Hay que construir tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y empiezo por señalar lo siguiente. ¿Cómo quisiera hacer parte de ese grupo de optimistas como la ministra de Educación? Porque yo podría decir que estoy de acuerdo con el discurso de la ministra. Pero cuando uno mira la realidad en que se mueve la educación pública, la educación en general de este país, cuando uno mira el texto del Plan Nacional de Desarrollo, es totalmente diferente a lo que plantea la ministra de Educación en este recinto. ¿Cómo así que si es un derecho fundamental, humano, imprescindible, el derecho a acceder a la educación, nos tengan que meter en el mundo financiero de los negocios, de los créditos disfrazados de becas? Ministra, usted hizo referencia, y por eso me siento autorizado a hablar lo que pasa en Chile, en Brasil y en Argentina. Claro que la Bachelet, la presidente Bachelet, después de un año de paro de los estudiantes chilenos junto con los maestros, que no le pudieron cambiar la política educativa a Piñera, pero permitieron que volviera a triunfar la democracia en Chile. Y hoy, la presidenta Bachelet está haciendo una profunda reforma tributaria, con dos particularidades. La primera, para que paguen los ricos, para que paguen las transnacionales, para que paguen los dueños de los negocios más dinámicos neoliberales como los fondos privados de pensiones y cesantías, que no tributan, en el caso de Colombia, ni un solo peso. Y esa plata, ministra, la van a utilizar para garantizar gratuidad de la educación desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad. Y si vamos al Brasil, como lo mencionó ministra en su exposición, le quiero contar que en el Brasil se aporta para la educación 15 veces más de lo que aporta Colombia, para una población 3,5 veces más grande que la nuestra. Y si vamos a la Argentina, en Argentina se refinanció la educación pública para poderle garantizar a los niños argentinos y a los jóvenes de Argentina la educación gratuita desde el preescolar también de 3 grados hasta la universidad. Y si miramos en el contexto internacional latinoamericano, Colombia está ocupando uno de los últimos lugares en este derecho. Yo quiero anunciarle al país, lamentablemente, que no será cierto que en el año 2025 Colombia será la nación más educada de América Latina. No va a ser cierto. Si ustedes miran el Plan Nacional de Desarrollo, se van a encontrar con que realmente la fecha posiblemente podría ser el 2030. Porque la cobertura obligatoria de la educación media solamente será posible, según el Plan Nacional de Desarrollo, en el 2030, incumpliendo los compromisos que adquirió Colombia en las metas educativas 2021, que suscribió con la Organización de Estados Iberoamericanos, y que se dijo que la ampliación sería en el año 2000, que la total cobertura sería en el 2021. Pero además, miremos este otro tema, el tema de la jornada única, ministro. Este Plan Nacional de Desarrollo, claro que los maestros de Colombia queremos que exista jornada única. Claro que nos opusimos siempre a que esa política nacida del mundo fabril, ese modelo fordista que se extendió en América Latina, que recogió la experiencia de utilizar la misma infraestructura de la empresa, ya no en 2 jornadas de trabajo, sino en 3 jornadas de trabajo, también nos la trajeron al sistema educativo colombiano. Claro que estamos en contra de que los niños, unos vayan en la mañana y otros en la tarde. Pero ministra,
¿cómo así que ustedes en el Plan Nacional de Desarrollo, mire lo que ordenan, ministro? Que excepcionalmente cuando las limitaciones del servicio educativo impidan el desarrollo de una jornada única, podrá ofrecerse 2 jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, bajo la responsabilidad de una misma administración, o sea, un solo rector. La jornada escolar nocturna se destinará preferentemente a la educación de los adultos. Significa, ministra, que la mitad de los niños, casi 5 millones que van a la jornada en la mañana y en la tarde, ahora van a ir a la doble jornada en la nocturna. ¿Qué es eso, ministra? Eso no tiene aquí una explicación real, a no ser que cambien eso. Yo lo que quiero decir, voy a dejar por escrito algunos elementos porque no me alcanza el tiempo. Soy consciente de eso. Pero permítame, señora Presidente, con su venia y por esa hospitalidad que usted me da, yo soy senador de la Comisión Sexta y hago parte del Polo Democrático Alternativo. Y estos temas de la educación me apasionan porque 40 años duré defendiendo la educación pública en este país y todavía la sigo defendiendo. Yo quiero decir entonces que la movilidad social, esa de la que estamos discutiendo, es una de las más afectadas por 2 reformas constitucionales, ministro. Un día me dijo que por qué no la acompañaba a conseguir plata. Pero yo le voy a decir, ¿cómo le voy a conseguir plata si el jefe de la administración pública de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, era ministro de Hacienda cuando se dictó el acto legislativo 01 del 2001 y después él también estaba en el gobierno que dictó el acto legislativo, o mejor, que propuso el acto legislativo 04 del 2007 y le tumbaron, ministra, 50 billones de pesos a la educación pública en Colombia? Y por supuesto que le tumbaron más de 80 billones de pesos a la salud, le tumbaron dinero a lo que se llama el Estado Social de Derecho. Es que ahí está la plata. ¿Cuánto no necesitaríamos nosotros tener esos recursos hoy para hacer realidad? Claro que yo estoy de acuerdo en que tenemos que luchar porque Colombia sea la más educada, pero quiero señalar lo siguiente. Es necesario que en el Plan Nacional de Desarrollo, ministra, se incluya un artículo para impedir una catástrofe financiera de la educación, que se incluya un artículo de saneamiento de deudas con el magisterio, que es un artículo que en los últimos 20 años, desde la Constitución del 91, se ha venido planteando allí para que existan los recursos suficientes, tenga el gobierno la posibilidad de arbitrar los recursos y pagarle la deuda que le tienen a los maestros. Pero advierto otra cosa, ministro. En el año 2016 se acaba una ventaja, entre comillas, que otorgó el acto legislativo 04 del 2007 para la educación. En el año 2017 se calculará con esa cruel fórmula los recursos para la educación, y de no buscarse un artículo, yo voy a presentar una propuesta en ese sentido para que en términos de calidad y de cobertura se puedan arbitrar recursos del presupuesto general de la nación. Y finalmente, es necesario dignificar la profesión docente. Muy bien que nos digan que los maestros somos determinantes en la calidad de la educación, pero que no nos lo digan para a continuación señalarnos como los responsables de las desgracias que pasan en el sistema educativo colombiano. Yo creo que hay que revisar, ministra, las políticas educativas que se han planteado en los últimos años. Yo creo, ministra, que es necesario que en lugar de estímulos, que en lugar de cosas banales, se vaya a un verdadero escalafón docente que estimule la investigación de los maestros, que estimule su estudio académico, que estimule su sacrificio, su pertenencia y pertinencia con la educación en Colombia. Es decir, un nuevo escalafón docente que estimule a todo el magisterio colombiano y que le garantice a esos maestros
tener o ejercer su profesión, como lo dijo aquí alguno de mis compañeros, para no tener que ir al mundo o al mercado laboral del taxi o de la venta del oro o de los seguros, sino que sean maestros entregados y comprometidos totalmente a la profesión docente, porque ello les da para vivir dignamente. Creo que es necesario, ministra, que esa comisión tripartita empiece a funcionar y busquemos una salida. Todo lo que podamos aportar, señora ministra, lo hacemos, pero lo que no nos gusta es que nos digan medias verdades. Hay que decirlas enteras para mirar a ver si en un proceso paulatino y de concertación podemos construir. Yo no estoy de acuerdo en que le entreguemos gran cantidad de facultades al Ejecutivo para que transforme en más de 200 reformas institucionales y jurídicas en Colombia. Yo creo que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional debería presentar proyectos de ley sobre temas que son estratégicos para la vida nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador.
Niño Avendaño, y de esta manera cerramos el evento del día de hoy. ¡Viva la unidad del magisterio colombiano! ¡Viva! 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 Compañeras y compañeros, reciban un combativo y caluroso saludo. Esta mañana, frente al Ministerio de Educación, recordábamos con los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE cómo hacía 6 años